Los franciscanos y la Inmaculada Concepción. Pugnas y luchas a través de los siglos por este dogma mariano. Introducción. Queremos contar, siquiera a grandes rasgos, las luchas y triunfos de nuestros padres por María Inmaculada como tributo de amor y devoción a la que es nuestra patrona, nuestra madre y nuestra gloria. Con ello estamos seguros de concurrir en algo a la mayor solemnidad del aniversario de la definición dogmática de su pura e inmaculada concepción. Los santos padres y autores católicos antiguos hablaron con grandes y merecidos elogios de la Santísima Virgen. Cuando uno lee sus obras parece que haya entre ellos como una santa emulación para tributar homenajes y rendir alabanzas a la Madre de Dios. No obstante, con relación a su concepción inmaculada, y bien es cierto que ninguno la impugnó directa ni aún indirectamente, pero tampoco la defendieron francamente. Tal vez la daban por supuesta. Tal vez se abstenían intencionadamente para evitar controversias que en aquellos siglos de constantes herejías dogmáticas hubieran sido sumamente peligrosas a la Iglesia y a los fieles. Su misión era transmitirnos la tradición eclesiástica y su objetivo defender para siempre la verdad del pecado original, la divinidad de Jesucristo y la maternidad por consiguiente divina de María. El origen de las disputas que tantos vuelos tomaron durante la Edad Media sobre la concepción de María es preciso buscarla en el siglo XII. El dogma cristiano estaba suficientemente probado en todos los terrenos, dominaba el cristianismo sobre los errores paganos y la verdad católica sobre las herejías dogmáticas, inaugurábase lo que podíamos llamar, expansión del dogma y exposición amplia de las 10 adherentes para formar una sociedad cristiana sin mezcla de paganismo, ni rémora de contradicciones. Las costumbres se formaban al calor de la uno eligión como los pueblos a cuatro, la sombra de las iglesias, elevábanse templos suntuosos, monasterios opulentos. Se celebraban fiestas solemnes en las que el pueblo tomaba una parte muy principal y donde siempre era ensalzada la Madre de Dios. Por entonces comenzó en algunas partes a celebrarse todos podían hablar. Así, cada uno, Saint San Anselmo había escrito en su libro Cur Deus Homo, cap 16, que María había sido concebida en pecado original. Más tarde cambió de parecer y convirtióse en acérrimo defensor. Sea o no falsa su carta a los obispos recomendándoles la celebración de la fiesta de la Inmaculada Concepción, es lo cierto que ésta comenzó a celebrarse en Inglaterra y después en otras partes por los años de 1109, pues el Concilio Nacional de Roma 1129 parece darla ya por instituida. Por San Bernardo en Francia, yellado por lo I Lombardo IV, las escuelas en estado de disputa se detenían en los últimos años del siglo XII y comienzos del siguiente, como el viajero que teme haber adelantado demasiado, como el que espera el momento oportuno de manifestarse francamente al mundo. Desde esta época dos sistemas comienzan a dibujarse con formas propias, la opinión de los doctores contraria en las escuelas, la del pueblo, con sus entusiasmos favorable. Así se comprende que Santo Domingo de Guzmán y Francisco de Asís proclamen la concepción inmaculada, y sus discípulos Tomás de Aquino y Buenaventura o la impugnen o no la defiendan en la escuela. Dos sistemas encontrados, pero que al contrario de lo que generalmente sucede que las escuelas influyan sobre el pueblo, aquí el pueblo atraerá hacia los doctores y les impondrá sus opiniones. Más tarde las universidades y buena parte de doctores se declararán con el pueblo por la concepción inmaculada y las disputas que de aquí se originen solo servirán para elevar la palma con tanta mayor vehemencia cuanto fuere más violentamente combatida. Los franciscanos ocupan lugar preferente en las grandes luchas y defensas de María Inmaculada, luchas no contra herejes sino de hermanos, que convencidos de su opinión quieren defenderla dentro de la más sana ortodoxia, defensas, popular durante todo el siglo XII. Científica en el siguiente y popular y científica a la vez durante esos largos siglos en los que la concepción inmaculada de María atraviesa un periodo de discusión sistemática hasta llegar coronada de gloria a las alturas del dogma y a la popularidad universal en las conciencias. Cuanto hicieron en este sentido, cuanto hablaron, escribieron, trabajaron, nadie que haya leído la historia eclesiástica lo ignora. El pueblo les llamaba los frailes de la Inmaculada, los doctores llamaban a la piadosa creencia, la opinión de los menores. El escudo de la orden fue como el emblema de sus defensas y del triunfo de María por el uno, brazo de Jesús, preservada por el otro, de Francisco, defendida. Queremos contar, siquiera a grandes rasgos, las luchas y triunfos de nuestros padres por María Inmaculada como tributo de amor y devoción a la que es nuestra patrona, nuestra madre y nuestra gloria. Con ello estamos seguros de concurrir en algo a la mayor solemnidad del aniversario de la definición dogmática de su pura e inmaculada concepción. San Francisco, San Antonio de Padua, la opinión de las escuelas y los doctores franciscanos, Alejandro de Ales y San Buenaventura, la orden franciscana, de Rustasta devoto de la Santísima Virgen el Seráficos, patriarca, cuyas glorias no cesaba de ponde y rar y cuya devoción inculcó siempre a sus hijos. Identificado con el pueblo en sus entusiasmos,
en sus costumbres piadosas y en sus nobles aspiraciones, puede decirse que San Francisco de Asís es el apóstol popular de la Inmaculada Concepción de María. En una iglesia consagrada a su culto echará los cimientos de su orden, colocándola desde el principio bajo el patrocinio de la Reina de los Ángeles. Él mismo recibirá allí favores celestiales. Mandará a sus hijos que le consagreno el día 13. La Inmaquiada o el sábado con misa solemne votiva, que después se hará una práctica piadosa en toda la iglesia. La primera capilla de la Inmaculada Concepción en Italia, y acaso en todo el mundo, se levantará a ruegos suyos. La, entonces, piadosa creencia popular encarnó maravillosamente en su orden, quedando para siempre vinculada en ella, como tesoro sagrado que debía conservar primero y manifestar después al mundo entero. Aquellos primeros discípulos del patriarca seráfico, sencillos como el pueblo, de ideas elevadas como los santos, sentían instintivamente y entendían como teólogos la concepción sin mancha de María, la daban poéticos cultos en sus humildes iglesias, la predicaban a los fieles, la enseñaban a los doctos y la defendían como apóstoles que, sin saberlo, han recibido una misión y la cumplen llenos de convicción y entusiasmo. A hermano predicador, decía el B. Gil, discípulo predilecto de Francisco, a un sabio de su tiempo, la Virgen es inmaculada. Y dando en el suelo. Con su báculo nacía una azucena. La Virgen es inmaculada, y como lo repitiese 3 veces, brotaron otras tantas azucenas, según nos cuentan las antiguas crónicas. Así, dada la influencia que tenían sobre el pueblo, expansionaban por todas partes y afianzaban más entre los fieles la piadosa creencia, sin que fueran capaces a contrarrestar su acción todas las disputas de los teólogos. Tan propia era de la orden seráfica la creencia de la concepción inmaculada de María, que sus mismos doctores de este siglo y el siguiente que en las escuelas parecían dudar, sentíanse poseídos de entusiasmo y se convertían en acérrimos defensores cuando de algún modo se ponían en contacto con el pueblo. El carácter franciscano sobreponíase al teólogo, como la naturaleza de las cosas se sobrepone, por fin, a todas las preocupaciones de la mente. Sea o no cierto que el seráfico para los fieles la piadosa creencia, sin que eran capaces a contrarrestar su acción todas las disputas de los teólogos. Tan propia era de la orden seráfica la creencia de la concepción inmaculada de María, que sus mismos doctores de este siglo y el siguiente que en las escuelas parecían dudar, sentíanse poseídos de entusiasmo y se convertían en acérrimos defensores cuando de algún modo se ponían en contacto con el pueblo. El carácter franciscano sobreponíase al teólogo, como la naturaleza de las cosas se sobrepone, por fin, a todas las preocupaciones de la mente. Inmaculada Concepción. Sea o no cierto que el seráfico Pa Antonio es la personificación franciscana, con sus santos y doctores, con sus sabios, predicadores. Todos entusiastas de la Virgen en el misterio de su concepción inmaculada, el mismo Escoto será su complemento, pero solo a título de discípulo de Antonio. Pero, ¿en qué grado y hasta qué punto defendieron los doctores franciscanos la concepción inmaculada de María durante este siglo? Partamos, en primer lugar, de la opinión misma de las escuelas en esta época. Convenían los doctores en que por nombre de concepción inmaculada debía entenderse la carencia de toda mancha de pecado original en aquel momento en que, unida el alma al cuerpo, se formó la persona de María, pero esto suponía la primera creación del alma, y, de consiguiente, el primer instante de su ser natural. Convenían en que fue inmaculada en ese segundo instante, es decir, santificada, y por consiguiente, no pudo verse libre del pecado original, que por nuestra naturaleza de hijos de Adán todos contraemos. Así, Santo Tomás dice, peccatum originale traitur ex origine in quantum periam communicatur humana natura, one proprie respisit peccatum ordinale, quod quidem fit cuando proles concepta animatur y saca la consecuencia. Unde relincitur quod sanctificatio be virginis fuerit post tejus animationem. Los primeros teólogos de la orden debieron estudiar en escuelas decidióle por la opinión piadosa, y al efecto, escribió 2 libros famosos. Mariale Mognum y Vita Virginis, donde se mostró perfectamente franciscano. San Buenaventura, doctor seráfico, discípulo de Alejandro y contemporáneo de Santo Tomás de Aquino, llegó a penetrar mejor que otro alguno el fondo de la cuestión y a presentarla bajo un punto de vista más claro y preciso, pero es necesario confesar que algo escribió no muy favorable a la piadosa creencia. No obstante, el elemento franciscano le domina más. Sus libros de ascética están llenos de sentencias y frases que no dan lugar a duda. Ministro general de la Orden, lejos de decretar algo en contrario, estableció en el capítulo de Pisa, 1263, que se celebrase en todos los conventos de la Orden la fiesta de la Inmaculada Concepción, y él mismo aprobó el oficio litúrgico que después debía adoptar la Iglesia de Roma. Con el doctor seráfico comienza a dibujarse la escuela franciscana, la piadosa convicción de San Francisco, sencilla como las devociones populares, entusiasta a veces,
y a veces reposada en San Antonio, vacilante con Alejandro I en la Sorbona, ganaba evidentemente terreno, el elemento popular, o llamémosle místico, y el científico se unían, y si bien es cierto que aún predomina el primero, pero justamente ese era más necesario para formar apóstoles primero que sabios, una pléyade de discípulos. Serán apóstoles y un solo sabio, Escoto, bastará, para proclamarla en las universidades. Raimundo Lulio, doctor iluminado, Alejandro de V. Marí, como satisfacción a su conciencia y a la orden, la escuela franciscana se levantará desde ese punto, lozana, para defender en las academias la piadosa opinión de la concepción inmaculada de María. Así, los franciscanos, saliendo del pueblo formando su carácter en los conventos y estudiando en las escuelas, modelaron los diversos sistemas en una idea, y sin hacer traición a nadie ni a nada, aprovecháronse de todo para hacer algo grande y positivo. El aspecto que presenta la orden al concluir este siglo es el de un ejército perfectamente organizado para defender el misterio de la concepción inmaculada de María. Los conventos se han multiplicado por todos los países de Europa, el número de sus religiosos es incalculable, donde viven reyes como San Fernando de Castilla y Luis de Francia, un pueblo inmenso que, esparcido por toda Europa, profesa idéntica regla y toma el mismo carácter. Religiosos, monjas y terciarios, santos y sabios, pontífices y reyes, artistas, toda una sociedad que vive ya por la misma idea, que trabaja por idéntico objetivo, la gloria de María Inmaculada. No dudamos afirmar que el culto de la Inmaculada que comienza en el siglo VIII, se debió en gran parte, si primero en su totalidad, a la acción de los franciscanos. Pocas líneas más lo demostrarán. Desde diversas épocas veníase celebrando la fiesta de la Concepción Inmaculada en diferentes iglesias. Faltaba, empero, una sanción que sólo la Iglesia de Roma, madre y cabeza de todas, podía conceder. Pero la Iglesia romana comenzó a celebrar esta fiesta cuando adoptó el breviario franciscano, reformado por San Buenaventura y aprobado por Gregorio IX, en 1241, en tiempo de Nicolao entre 1277 a 1280, cabiendo en ello una gloria principalísima a la orden seráfica. Por este tiempo, extendieron los franciscanos la devoción a la Inmaculada Concepción por medio de sencillas prácticas, como la llamada de las 3 Avemarías, establecieron diferentes cofradías, de las cuales ha quedado memoria de la que fundaron en Florencia, inspiraban a los monarcas católicos, Fernando 111 de Castilla y Luis IX de Francia, de los que eran confesores y consejeros íntimos, espléndidas fundaciones y reales decretos que tendían a favorecer en sus reinos el culto de la Virgen Inmaculada, predicaban con celo apostólico y sencillez nunca oída las glorias de María, componían hermosas poesías que hacían cantar al pueblo. Así, al propio tiempo que organizaban su escuela en las academias para la defensa científica, expansionaban un apostolado y un culto litúrgico, piadoso y universal entre los fieles. El elemento popular y el escolástico se acercaban como dos potencias amigas que se encuentran, juntas en la misma idea e idéntico objetivo, preparan el camino real y anchuroso por donde el misterio de la concepción de María debe marchar triunfante y glorioso hasta llegar al solio de Pío I de octubre y recibir diar sus labios. Infalible es la proclamación dogmática de pura e inmaculada. Siglo XIV. Escoto y la escuela franciscana, los discípulos de Scott. La opinión escotista en las universidades, en el pueblo, Juan 21, sus contrarios, la escuela de la Inmaculada Concepción, por Escoto. Ve este siglo una nueva época en la historia de la concepción de María. Las nuevas ideas apenas enunciadas en la Sorbona por los franciscanos pero ampliamente difundidas entre los fieles, perfeccionanzo y se modelan en un nuevo sistema teológico que se inaugura con Escoto, el doctor por excelencia, de la Inmaculada. Escoto es el primero de los doctores que habla con ciencia exclusivamente franciscana. Ha visto en Alejandro de Ales y San Buenaventura los doctores de su orden, no los maestros de París. Ha heredado la devoción entusiasta de San Francisco y San Antonio y caldeando la devoción y las ideas en el fuego de su poderosa inteligencia ha sacado por término un sistema teológico para probar que María debió ser concebida sin pecado original. Su gloria se debe a que supo entender mejor que otro alguno la cuestión. Para él, no se trataba de santificación, María debía ser preservada desde el primer momento de su creación de todo pecado, de otro modo no era inmaculada, no era digna Madre de Dios. Partía, no de la animación de María sino de la omnipotencia de Dios, del misterio de la encarnación primer decreto del Padre en orden a la manifestación de sus perfecciones, de la creación de María en el primer instante de su ser natural destinada a be eterno para Madre de Dios y anterior en la mente divina a toda otra simple y pura criatura.
Muchos vieron en su sistema una tentativa de soberbia, pero no pensaron que aquel doctor nuevo llegaba allí no para continuar un sistema de componendas sino para inaugurar una nueva era y una nueva escuela. Escoto era un doctor con ideas nuevas para el vulgo de las academias, si bien antiguas porque eran las de la Sagrada Escritura, las de la tradición y de toda la teología. No queremos entrar en detalles sobre la vida, carácter y sistema de Escoto pues no hace nuestro propósito. Que los doctores de París defendiesen una opinión no equivalía a que ella fuese verdadera. Tenía perfecto derecho a pensar lo contrario, sus razones cero s debía darle o no la razón, su inteligencia poderosa, por otra parte, y $s profundos estudios, habíanle hecho comprender la cuestión en su verdadero sentido y le daban un lugar de preferencia en aquel claustro de hombres sabios. Sentíase además como obligado por una especie de intuición científica que se hermanaba maravillosamente con su piedad tiernísima, y no podía soportar que se dijese que María había sido concebida en pecado al igual de los otros hombres. ¿Podía Dios preservarla? ¿Convenía que la preservase? Sí, luego Dios lo hizo y reforzando este argumento con poderosas razones que le ministraron la Sagrada Escritura, tradición y filosofía cristiana, subiendo a las alturas del dogma para encontrar allí escondida una idea apropiada y rigurosamente teológica, completó su sistema de la encarnación de Jesucristo, sacando por otra parte la misma consecuencia. Estaba echada la base, ella era sólida, estaba ley atado el edificio, también era perfecto. Su talento y la bondad de la causa triunfarían de todos los obstáculos. Algunos han negado la célebre disputa de la Sorbona en la que Escoto refutó los argumentos de 80 doctores. Nosotros creemos que sitió, pues no lo hubiera relatado Pelbart de Temesvar, que escribió un siglo después y acostumbra ser fiel cuando cuenta los acontecimientos de la orden, pero exista o no. Es cierto que todos los argumentos que allí pudieron presentarse están en sus libros sobre los sentenciarios. Y además nos consta por otra parte que Escoto veíase de continuo, rodeado en su cátedra de numerosos doctores que ora le escuchaban con atención, ora le impugnaban cuando la ocasión se ofrecía proposiciones, a los cuales el doctor Mariano enseñaba unas veces y contestaba obras, donde debió seguirse que el misterio de la Inmaculada Concepción claramente definido y ampliamente explicado ganase no poco terreno en las escuelas. Y el nombre de Escoto hízose célebre en París y en Colonia. Los franciscanos vieron en él la personificación de sus ideas y de sus aspiraciones, por lo que le llamaron el doctor de su escuela. Esta se declaró abiertamente defensora de la Concepción Inmaculada. Los campos quedaron perfectamente deslindados y la piadosa creencia aclamada ya opinión escotista y opinión de los menores si bien combatida, marchará siempre con aumento como la aurora que la simboliza, hasta llegar a la plenitud del día. Escoto, bien considerado, es un discípulo de San Buenaventura. Tratándose de la Inmaculada Concepción no fue lo explícito que debiera, pero como dican muy juiciosamente los editores de sus obras de Cuaraquí, Cholión, trazó el camino por donde el doctor Sutil debía pasar triunfante. San Buenaventura no concretó el objeto preciso de la piadosa creencia. Escoto la precisó en términos exactos y pudo crear su sistema rigurosamente escolástico y teológico. Siguen Escoto una pléyade de doctores franciscanos y discípulos suyos, todos denodados defensores de la Inmaculada Concepción en este siglo. Pongo una lista siquiera resulte imperfecta. Andrés de Neufchâteau, francés de nación, escribió un tratado sobre la Inmaculada Concepción, que se conserva inédito en la Biblioteca del Vaticano. Antonio Andrés, español, 1317. Fueron editadas sus obras en París, 1516. Armand Brucher, sajón. Francisco Asculano, de Italia, llamado Doctor Nominatissimo, 1329. Compuso varios tratados sobre la Inmaculada Concepción. Francisco Mairón, llamado Doctor Luminado, murió por los años 1327. Fue el más acérrimo defensor, en su tiempo, de la Inmaculada Concepción. Escribió un tratado en Toro en que desarrolla los 3 puntos. Defendió la misma opinión en sus comentarios y en varios sermones. Gerardo, patriarca de Antioquía. Todo un tratado, que cita Juan Vital en su Defensorium. Guillermo Ockham, evidentemente defendió la opinión escotista. Hugo de Chateauneuf, doctor de París, que asistió al capítulo de Perusa, 1322. Nos ha dejado una larga conferencia, muy documentada, sobre la Inmaculada Concepción. Y así muchos otros escritores han expuesto maravillas sobre este dogma. Escoto, dice el doctor Enrique Cle, ha contribuido más que otro alguno a robustecer la piadosa creencia de la concopción sin mancha de María. Fue el Besoleel del tabernáculo espiritual que labró las piedras preciosas del dogma divino. Como hemos de suponer, formáronse pronto 2 partidos enconadamente contrarios cuando trataban el punto determinado de la Inmaculada Concepción.
Creían los contrarios poseer un derecho que les otorgaba la tradición, la autoridad de los grandes maestros, principalmente Pedro Lombardo, Alberto el Grande y Santo Tomás, que alegaban por su causa, les enorgullecía. Los escotistas eran para ellos noveles e insuficientes escolásticos que presumían de una ciencia que solo la novedad y la falta de solidez en sus principios podía causar alguna ligera admiración. Estos se atrincheraban en la firmeza de sus principios, en la solidez de sus argumentos, siempre incontestados, y 4 veces, en las simpatías del pueblo, que siempre les aclamaba. Las disputas de uno y otro bando eran cada vez más encarnizadas. Los adversarios de la piadosa creencia, persuadidos que solo su opinión era conforme a la doctrina católica, quisieron conocer lo que sentía la Santa Sede, y llevaron el asunto al tribunal de Juan XXII, que residía en Aviñón. Que hubo un fin secundario y una intención menos recta contra los franciscanos en esta ocasión, no es un misterio. Las circunstancias no podían ser más críticas. Juan XXII estaba a la sazón quejoso por ciertos disgustos que le ocasionaron las cuestiones sobre la pobreza y los asuntos políticos. Los franciscanos eran considerados como partidarios de Luis de Baviera, y esta persuasión creyeron que influiría no poco contra ellos en el ánimo de Juan XXII. El año 1235 celebróse una conferencia pública en la que los doctores de una y otra parte esforzaron todos los argumentos de su saber y de su lógica. Los contrarios, llamados maculistas, defendían la universalidad del pecado de origen, siguiendo unas palabras de San Pablo. Los inmaculistas apoyábanse en aquellas otras del ángel anunciador del misterio de la encarnación, gratía plena, probando que estas palabras encerraban una excepción en favor de María. La disputa prolongóse por varios días, y el Papa, haciendo caso omiso de razones terrenas, visiblemente inspirado por la fe de la Iglesia Católica, declaró que la verdad estaba de parte de los franciscanos, y deseoso de sancionar de algún modo este juicio, hizo que en la capilla de su palacio y en la ciudad de Aviñón se celebrase la fiesta de la Inmaculada Concepción con toda la pompa posible. No pararon aquí las felices consecuencias, porque la Universidad de París comenzó a decidir francamente por la piadosa creencia, dando esto lugar a diversos incidentes, que solo sirvieron para robustecer más y más la creencial en la Inmaculada Concepción. Juan de Montesson propuso para defender 14 proposiciones, una de las cuales decía, que la Virgen haya sido concebida sin pecado originales contra la fe y la Sagrada Escritura. La Facultad de Teología desaprobó esta proposición, encargando al propio tiempo a Fr. Juan Vital refutase los errores del Doctere Dominico, lo que hizo con grande alabanza la Universidad, en tan célebre Defensorium, ya mencionado. A Montesson apeló al Papa Clemente VII, que era sucesor de Juan XXII. Convocó en Aviñón una junta que dilucidase los puntos controvertidos, dando por resultado la confusión de los maculistas y un nuevo triunfo a los defensores de la opinión piados. Muchos doctores, y entre ellos Juan de Adam, Juan Nicolás, Godofredo de San Martín y Juan de Tomás, acérrimos impugnadores, se retractaron públicamente. En otra ocasión, año 1384, como un padre dominico predicase que María había sido concebida en pecado original, el claustro de doctores le desaprobó semejante proposición como escandalosa y errónea. Pero, para que se vea cuánta influencia ejerció Escoto en la Universidad de París, cuenta Bernardino de Bustos, bien enterado de estas cosas, que el año 1883 la universidad publicó su famoso decreto en favor de la Concepción Inmaculada, por el que se obligaba todos los años a celebrar su fiesta, haciendo un doctor el sermón y el obispo el oficio, la cual fiesta, el año que caía en domingo debía celebrarse en el convento de dominicos, y cuando caía en otro día, de la semana en los franciscanos. Es común sentir, que tal fiesta se instituyó a instancias, o cuando menos, por el recuerdo de Escoto, pues si bien dice Bustos que se instituyó el año 1383, pero dice Juan Bacón que ya en su tiempo se celebraba por estatuto, y como este autor murió en 1346 y Escoto en 1308, síguese que debió comenzar entre esas dos épocas, y algunos años, por lo menos, antes que muriese Bacón, y, por consiguiente, pocos después de la muerte de Escoto. Así, la opinión de Escoto había ganado inmenso terreno durante un solo siglo. Ya no era opinión sobre la que pudiera hablarse como de otro cualquier punto de escasa importancia en las escuelas. Los doctores la respetaban y tenía un lugar propio de honor en las universidades. No olvidaron los franciscanos por estos primeros triunfos escolásticos, que su misión principal estaba en el pueblo. El mismo Escoto, nos cuentan sus biógrafos, gustaba de predicar al pueblo y entonces, olvidadnos su lenguaje de escuela y sus elevadas concepciones teológicas, hablaba como San Antonio, en tono familiar, sencillo, inteligible y persuasivo. Fray Pedro Tomás, de quien había escrito memoria, supo encarnar en su libro el criterio teológico de las escuelas y el sentimiento popular de los fieles.
Otro fray Pedro consagraba en Lucado, Italia, altares y capillas a la Concepción Inmaculada. Fundábase el convento de Valencia, 1320, con título de la Inmaculada Concepción. Instituían cofradías, predicaban, mientras que, como respondiendo a su voz, las unoglosias de Sevilla, 1371, Zaragoza 1378, en España, Cambrai 1310, en Inglaterra, Orleans 1314, Reims 1329, Limoges y Angulema 1329, Soissons 1334, y Puy en Francia. Publican sus estatutos para celebrar la fiesta de la Inmaculada. Juan I de Aragón y Sicilia 1394, promulga una constitución, en que prohíbe predicar en contrario en todos los dominios de su reino bajo severísimas penas, y su sucesor, Martín I, un real privilegio para la celebración de la fiesta, que encerraban el común sentir de las academias, sabios y fieles de aquel reino, y que era como el dorado broche que cierra las páginas gloriosas de la historia de la Inmaculada Concepción durante todo un siglo. En Francia, principalmente, se dejó sentir la acción de los franciscanos. En la Universidad de París, considerada la primera del mundo, influía más inmediata y directamente sobre aquel reino. Los doctores de la opinión menos piadosa habían llevado la dirección hasta la fecha, de aquel centro de todas las ciencias, algunos más exaltados o menos conformes al nuevo influjo de las ideas escotistas. Excediéronse en los medios, de donde vinieron acaloradas disputas y hondos disgustos. No podemos resistir a copiar un párrafo del monje benedictino Tomás de Basingamo sobre este particular. Por este tiempo, 1384, en Francia, dicen los religiosos predicadores, volviendo a tratar su antigua opinión de la concepción de la Virgen y predicando que realmente fue concebida en pecado original, llegaron a tanta soberbia que no quisieron obedecer a los obispos, que les imponían silencio, y ni aun al rey y príncipes, que igualmente se lo mandaban, por lo cual cayeron en desgracia del rey. Y se les prohibió predicar en público para que no arrastrasen los inocentes, y que a nadie admitiesen a la orden bajo pena capital. Creemos que hay apasionamiento, o por lo menos, falta de fidelidad en las palabras transcritas, pero de ellas se deduce el estado de ánimo de aquella época y los progresos que hiciera la opinión piadosa de los escotistas en aquel reino. Otro hecho tenemos de aquella época, igualmente significativo. El padre Juan de Rota, minorita, predicaba en la Catedral de Gerona año 1390 en defensa de la Concepción Inmaculada, y el inquisidor del orden de predicadores lo llevó tan a mal, que le hizo conducir al tribunal. Pero el rey de Aragón invitóle a que sostuviese con el propio inquisidor una disputa pública, la cual una vez que fue concluida, el rey, con sus manos, coronó de flores a fray Juan en señal de su victoria, e hizo que en todo su reino se prohibiese enseñar nada en contra de la santa y pura concepción de la Virgen. Creemos que alude a Martín I, y al padre Emerich, famoso inquisidor de la época en el reino de Aragón. Los franciscanos habían dado en los comienzos del siglo el primer impulso, sostuvieron su opinión y lograron ver cómo el mundo entero se interesaba ya por ella. Augurio feliz de nuevas luchas y mayores triunfos. No, eran ya los defensores vacilantes del siglo XIII en las escuelas, aislados, como al comenzar el siglo XIV, ahora, con sistema propio de doctrina, escuela ordenada. Con el movimiento general que por doquier aumentaba podían estar seguros de llevar a feliz término su empresa. Pero lo que principalmente es digno de notar en su acción defensora durante este siglo, no es lo que escribieron o predicaron, sino que lograron dar unidad a todos los que de algún modo pensaban favorablemente. Consolidar la tradición, que parecía a punto de olvidarse, crear una escuela teológica de la Concepción Inmaculada, cual nunca habíase imaginado, levantar emulaciones que servían para esclarecer la cuestión, deslindar los campos e ilustrar la verdad. La Santa Sede vio con inmenso gozo aquel movimiento que por todas partes se obraba en favor de la Inmaculada Concepción. Contempló cómo la tempestad se disipaba y lucía la aurora que debía alumbrar en su plenitud el día en que, por fin, se declarase dogma de fe el misterio de su Concepción Inmaculada. Esta nos parece que fue la obra grande de los franciscanos durante este siglo, obra que, por ser concebida y de algún modo realizada por Escoto, él es y será siempre en esta época la personificación de los defensores de la Concepción sin mancha, y el apóstol por excelencia de María Inmaculada. ¿Por qué al celebrar el fausto acontecimiento del primer 50º aniversario de la definición dogmática de María Inmaculada no podemos congratularnos sus discípulos de la canonización del Maestro? Secretos son estos que la divina providencia tiene reservados a los hombres, pero confiamos que será, en su día, honrado cual merece por sus méritos, y podremos entonar en honor del doctor de la Inmaculada o doctor óptimo, de la Iglesia, hágalo así la Virgen Inmaculada, siglo XV estado de la cuestión, disputas escolásticas, la Santa Sede y Alejandro V, el Concilio de Basilea,
el cardenal Pedro de Foz y el Sínodo de Aviñón. Sisto IV, Estatuto de las Universidades, el movimiento popular y la acción de los franciscanos. Fundaciones, autores, primeros triunfos de la Inmaculada Concepción. Esas cosas eran necesarias en este siglo al estado versus que había llegado la contienda. Afirmar la piadosa creencia en las altas esferas de las ideas y de la autoridad, y arraigarla como dogma de piedad, ya que no de fe, en el pueblo, de ese modo era seguro el triunfo completo. No puede negarse el mérito científico de los doctores que sostenían la nada contraria, y sus razones graves tendrían, pues no es admisible que fuesen juguete de pasiones parciales, si bien es necesario admitir que aquellas luchas que degeneraban en sistemáticas y tal o cual severa prohibición de la Universidad de París y del rey de Aragón, habían enardecido los ánimos, siendo de esporar, dada la condición humana, que la guerra sería tanto más temible, cuanto más sorda y sistemática. Los primeros torneos escolásticos, que desde Escoto convirtiéranse en agrias disputas, tomaban, a la sazón un carácter más serio y trascendental. Los predicadores y, en general, el partido contrario a la opinión piadosa, habíase abrogado, sin título suficiente, la cualidad de defensores de la excelencia de Cristo y de la doctrina patrística. No era raro oír hablar de herejía y de sospechosos en la fe, ni faltaba quien tildase a los franciscanos como próximos a herejía. Así, hemos visto dos célebres predicadores del pasado siglo verter estas doctrinas al pueblo, y si bien la Universidad de París les desautorizó, pero cundían en otras partes y hablaban sin reparo, llevados de un celo exagerado por la religión, aumentado con cierta especie de fanatismo por los sistemas de escuela. Había un error lamentable. Querían acomodar la explicación del misterio a su propio ingenio preocupado de antemano por un sistema, en lugar de poner éste al servicio de aquel. Hacíanse jueces los que solo debían ser testigos. Blandelo de Castronovo, año 1481, predicador fogoso, escritor y acérrimo impugnador de la Concepción Inmaculada, que le parecía pecado mortal y horrenda herejía, es la personificación de toda una escuela durante este siglo. Fácil es adivinar el trastorno que de aquí podía originarse en las conciencias y en los pueblos. La Santa Sede, que hasta la fecha guardara prudente reserva, cuando solo se trataba de opiniones disputables, no podía permanecer impasible ante el peligro de la fe, debía proferir una palabra. Es ley de la historia, que los acontecimientos siguen el curso que la divina providencia les impone, los hombres solo son instrumentos de Dios. Un franciscano, Pedro de Candía, subía al pontificado con el nombre de Alejandro V. Había defendido, como buen escotista, la opinión piadosa en un célebre tratado que quedó manuscrito en el convento de Asís. En Pisa determinó, 1411, la celebración de la fiesta de la Inmaculada Concepción, que después renovó el Concilio de Basilea. Tal vez quiso igualmente poner fin a las disputas de los escolásticos, y para ello dícese que publicó una bula, si bien es cierto que los autores que tal afirman solo citan el testimonio de Bernardino de Bustos, que se refiere a la celebración de la fiesta. Otros dicen que no se publicó por su prematura muerte. El Concilio de Basilea fue uno de los mayores acontecimientos que registra la historia del dogma de la Inmaculada Concepción durante 7 siglos que dura la contienda. Una de las primeras cuestiones que se propusieron al concilio fue la de la concepción de María. Debe advertirse que esta cuestión abarcaba 2 puntos, el referente al dogma y el que se relacionaba con la liturgia eclesiástica, o sea, la celebración de la fiesta. Los dos partidos pusiéronse frente a frente, Juan do Montenegro y el cardenal Torquemada, teólogos dominicos de gran nombradía, por una parte, Juan González de Contreras, enviado del rey de Aragón, y Pedro Porche, franciscano, doctor famoso en teología, por la otra. Montenegro presentó una memoria para probar que María, al igual que todos los hijos de Adán, incurrió en el pecado original. Torquemada su libro, que se hizo famoso y que no pudo presentar al concilio. El padre Porche propuso 16 proposiciones, entresacadas de una obra que había escrito sobre la Inmaculada Concepción, con el fin de conciliar ambas opiniones y prevenir todas las dificultades que pudieran presentarse contra el privilegio de María. Juan González de Contreras, conocido también por Juan de Segovia, pretendía directamente una definición dogmática. El concilio, después de prolijo examen, declaró la doctrina de la Inmaculada Concepción verdad católica, conforme a la Escritura, tradición eclesiástica, a la razón y a la liturgia, prohibió bajo severas penas contradecirla, y por fin, sancionó la fiesta, que ya se celebraba en muchas partes, haciéndola extensiva a toda la cristiandad. Que esto equivalía a una definición dogmática, y así la consideraron los defensores de la opinión piadosa. El pueblo la recibió con evidentes señales de entusiasmo, viéndose en esta ocasión la anomalía de que,
Aquellas naciones que consideraban el concilio como cismático, recibieron de buen grado la noticia de la Inmaculada Concepción. La misma Universidad de París empeñóse en que fuera reconocido como dogma de fe obligatorio en conciencia a todos los fieles. Desgraciadamente, el concilio carecía ya de autoridad, por haber sido trasladado canónicamente a Ferrara y después a Florencia, por lo que su decreto no tenía fuerza obligatoria. No obstante, la orden franciscana adoptó, por decreto del capítulo de Tolosa, 1487, aprobado por el Concilio de Basilea. Un franciscano, el cardenal Pedro de Foz llamado C.L. Viejo, para distinguirle de otro del mismo nombre, forma el proyecto de resolver las dudas que se ofrecieran en Basilea y hacer resaltar de una vez para siempre el privilegio de la Inmaculada Concepción de María. A este efecto, convocó el Concilio Provincial de Aviñón 1457, que fue presidido por él mismo, con asistencia del cardenal Alain de Coetivi, el arzobispo de Aix y 12 obispos. He aquí el decreto que publicaron: no contrajo el pecado original, sino que por una gracia preveniente fue santa e inmaculada, es piadosa conforme al culto eclesiástico, fe católica, recta razón y santas escrituras, y que a este título debe ser aprobada y admitida por todos los católicos. A nadie, pues, le será lícito en adelante predicar o enseñar lo contrario. Renovamos el antiguo estatuto de celebrar la fiesta de la Santa Concepción de la Virgen el día 8 de diciembre. A los que prediquen o enseñen en contrario les ponemos pena de excomunión ipso facto. Los obispos harán publicar nuestro decreto al pueblo, etc. Parece que Dios se complaciese en esta época, de su ya calamitosa para la Iglesia, en hacer brillar la gloria de su Santísima Madre. Después de los acontecimientos que dejamos relatado, un nuevo pontífice, franciscano y escotisba, tomaba en su canónicamente posesión de la Santa Sede, 1471, con él se dio el nombre de Sisto IV. Como escoto fue el primer doctor que trató directar y defendió en público la cuestión de la Inmaculada Concepción. Sisto IV es el primer pontífice que trató de resolverla. Pero no queriendo pasar con nota de parcial, como habían dicho, bien que sin bastante motivo, de Alejandro V, convocó, 1475, una junta magna de doctores pertenecientes a todas las órdenes religiosas y a los partidos que defendían las diversas opiniones, para que disputasen ampliamente sobre el asunto. El padre Francisco Insuber-Brixiano, minorita, fue el escoto que en esta ocasión resolvió todas las objeciones, trituró con tanta elocuencia y feliz resultado los argumentos opuestos y defendió con tanta valentía la piadosa opinión, que el Papa, profundamente emocionado, le abrazó públicamente diciéndole: «Tú eres verdadero Sansón», título que le quedó después, y así le nombran nuestros cronistas, Francisco de Sansón. Resultado de esta conferencia fueron los documentos pontificios que publicó Sisto IV, Cum Pracelsa, 1476, sancionando la fiesta decretada por Alejandro y concediendo varias indulgencias. Grave Ninis, 1482, refuta varias opiniones de los contrarios que quisieron pulir el cumplimiento de lo preceptuado en la primera Constitución. Condena a los que digan que defender que María fue concebida sin pecado original es herético. Otra tercera, semejante a la anterior, condena a los que digan que es pecado celebrar la fiesta de la Concepción. Manda a los predicadores de todo el mundo que nada digan en contrario y se queja amargamente de las turbulencias que algunos causaban en la Iglesia. La voz del pontífice no podía menos de ser respeta y da, y aunque ella no encerrase la condenación definitiva de la opinión contraria ni tampoco la definición dogmática de la piadosa, pero es evidente que significaba acusósele de parcial y quedó en el fondo el rescoldo de iguala, la contienda, como tendremos ocasión de ver más adelanto, era necesario, igualmente, que triunfase en definitiva en las escuelas. Es de suponer que en ellas la opinión piadosa tuviese mayoría de opinantes. Pero es también cierto que había un poderoso elemento contrario. Era necesario, pues, vencer en pocas dificultades, pero estaba dado el primer y más dificultoso paso, ya o dicho como la Universidad de París reprobaba las proposiciones de algunos doctores, en este siglo hará más. El día 17 de septiembre de 1497, congregado el claustro de doctores en número de 57, otros dicen 82, unánimemente determinaron y establecieron que en adelante nadie sea admitido al grado de doctor si no hace juramento de defender la concepción inmaculada de María. La de Colonia publicaba el mismo año su estatuto, por el que declara que María ha sido concebida sin pecado original, que todos deben creer y enseñar en este sentido y que los que obrasen en contrario en privados de todos los privilegios que concede la universidad. Habían logrado afirmar su opinión los franciscanos en las alturas de la autoridad y de la ciencia. Ahora les veremos trabajando por la misma causa en el pueblo. Por naturaleza y por educación eran los franciscanos amantes del pueblo. A su vez, les correspondía con una simpatía grande,
pero principalmente cuando se trataba de la Inmaculada Concepción, los entusiasmos de unos y otro parecían no tener límites. Para ellos, las escuelas y el pensar de los doctores, las opiniones, los sistemas y las disputas, careciendo importancia real, sentían la concepción inmaculada de María como un dogma cierto y les aclamaban con delirio en sus procesiones y en sus entusiasmos. Poco debía costarles a ellos, los franciscanos, arraigarle en las costumbres. La orden pareció en aquella época adiestrarse de un modo particular para esta campaña. En el capítulo, de Mercurio, 1416, reformábase de nuevo el oficio de la Inmaculada, se fundaban los primeros conventos dedicados a su culto, los predicadores más famosos recorrían los pueblos, establecíanse cofradías, escribían los sabios, por todas partes había como una corriente continua que, al ponerse en contacto del pueblo, levantaba santos entusiasmos en honor de la concepción inmaculada de María. Fray Sisto de Riparolo, que quiso que en su epitafio se pusieran estas palabras, Seatus qui Cristo et Immaculada Conception y el P. Remigio de Grenua, que se hacía llamar el esclayo de la Inmaculada, las ciudades de Madrid, 1436, y Huesca, 1450, haciendo voto de ayunar la víspera de la Inmaculada Concepción porque Dios las librase de la peste, dan, en algún modo, idea de lo que sucedía en esta época. Fundaciones franciscanas de la Inmaculada Concepción. Todos nuestros conventos tenían ya por este tiempo capillas y altares dedicados a la Purísima Concepción. 2 privilegios reales sacó en su puerta a Porfía, Francisco por desiguales, la Concepción de María y de Cristo las señales. Es un indicio de lo que sucedía en todos. Merecen también citarse, atrás autor de Fortalitum Fides, contra los judaizantes, que erigió en Palencia una capilla dola Inmaculada para su sepultura, 1495. Tanto había adelantado la defensa de la Concepción Inmaculada, que en este siglo parecen como a Porfía los reyes, universidades y pueblo para honrarla. En Roma edifícase una iglesia con su advocación, 1403, publican sus fueros y privilegios sobre el modo de celebrar la fiesta Fernando de Aragón, 1441, y Juan II. Navarra, 1461, los reyes católicos edifican un convento en Granada e instituyen en la iglesia de San Francisco la Cofradía de la Inmaculada Concepción, de la que se hacen nombrar hermanos mayores. Universidades de segundo orden y numerosas ciudades hacen solemnes juramentos de defender y celebrar la fiesta. Por todas partes, el pueblo aclamaba el misterio de la Concepción sin mancha de María. Pero ha resultado tan hermoso no se llegó sino a costa de muchos trabajos. Fue este un siglo de verdadera agitación, en que ambos partidos luchaban con un encarnizamiento que hoy, pasadas aquellas circunstancias, apenas podemos imaginar. Las universidades parecían, a las veces, verdaderos campos de agramanto, donde cada partido quería imponer en definitiva su opinión. El mismo concilio de Basilea no se vio libre de esta contienda, y quién sabe si ella fue la causa de que perdiese do Eugenio IV. No es nuestro ánimo inculpar a nadie. Tal vez los defensores franciscanos de la Universidad y Juan de Segovia en el concilio extremasen su buen celo, pero preciso es reconocer que los contrarios estuvieron falos de mesura y agresivos en demasía. El mismo Natal Alejandro, Historia Eclesiástica siglo XIII, testigo nada sospechoso, lo reconoce refiriéndose a las proposiciones de Juan de Monzón, y con respecto al concilio Basilea en que Juan de Montenegro incurrió en la misma falta, siendo causa que, así como antes fueron excluidos de la universidad durante 25 años, ahora no le fuese permitido a Juan de Torquemada dar lectura a su informe, como se proponía, en presencia de todo el concilio. Solo las bulas de Sisto IV pudieron contener los ánimos e impedir mayores contiendas. Un detalle personifica el estado de la cuestión al finalizar este siglo. Era el año 1497. Un maestro de teología de París, llamado Juan de Berry, se permitió predicar en Bonavento contra la Inmaculada Concepción. No fue pequeño el escándalo que esto causó. La universidad llamóle e hizo que firmara un documento de retractación y defensa explícita de la Concepción Inmaculada, con lo que dio pública satisfacción a la universidad y a los fieles. De este modo, y gracias a los esfuerzos realizados por los franciscanos durante este siglo, podía ya considerarse la opinión piadosa como triunfante en las escuelas, en Roma y en el pueblo. Los acontecimientos del siglo próximo lo demostrarán con mayor evidencia. Siglo XVI. Estado de la cuestión al comenzar este siglo. Cisneros y las monjas concepcionistas de Beatriz de Silva. Las cofradías de L.N. Inmaculada Concepción. Disputas en Alemania. El Concilio de Trento. Instituciones y autores franciscanos. La Escuela Mística Franciscana. La Inmaculada Concepción en América. Al concluir este siglo. Este siglo es el de mayor devoción y mayores triunfos en favor de la Concepción Inmaculada de María.
Alejandro VI renovaba, en 1520, la bula Grave Namas, de Sisto IV. Julio II confirma la primera orden religiosa concepcionista, León 10 de enero de 1518. Concede oficio solemne a todas las iglesias de España. Pío V. Prohíbe predicar y escribir para el pueblo en contrario. Nace la orden de los jesuitas, acérrima a la opinión de Escoto. Se celebra el Concilio de Trento. Promuévese el culto de la Inmaculada por todas partes. Como solo es nuestro intento decir lo que hicieron los franciscanos, dejamos aparte las noticias generales para circunscribirnos a nuestro objeto. El cardenal Cisneros entre 1436 a 1517, personifica en este siglo la acción de los franciscanos. Franciscano al por vocación, escotista convencido, cardenal de Toledo y primado de las Españas, gobernador 2 veces de España, fundador de la Universidad de Alcalá y reformador de las órdenes religiosas por autoridad apostólica, varón, sabio y santo, Cisneros puso todo su talento, todo su celo, todas sus prerrogativas al servicio de la Inmaculada Concepción de María. Fue su apóstol. Cisneros aficionado a las cuestiones escolásticas, pues aunque estudió en Salamanea, sus estudios principales versaron sobre cánones y leyes, aprendió la teología, y aún cuentan algunos autores que escribió sobre diversas materias, pero consta que no dio gran importancia a la lógica silogística. Su carácter se acomodaba mejor a todo lo que de algún modo era práctico. Aborrecía la vana palabrería y sofística cuestiones de escuela y buscaba el fondo de las cosas para deducir una consecuencia que luego realizaba con inquebrantable energía. Su apostolado en Bar de la Haya Concepción es eminentemente práctico. Diríase que ha tomado la convicción de San Francisco, la idea clásica de Escoto, la popularidad de San Bernardino, el tesón de Sisto IV, y que, encarnando en sí mismo estas cualidades, se ha creado el carácter de un apóstol popular, tal como se necesitaba en esta época, capaz de imponerse a tanta garrulería anticientífica, tanta obstinación y tanta anarquía intelectual. Alemania, los que defendían el privilegio de la concepción inmaculada de María, y los que sistemáticamente la negaban. Unos a otros se prodigaban epítetos malsonantes y ridículos, llegando a tal punto el Lord de los sistemas y el encono de los maculistas, que Wegarworth, doctor muy erudito y de carácter agrio, no contento con haber escandalizado en cierta ocasión a un auditorio piadoso, desmintiendo en público las afirmaciones del predicador, escribía su famoso Dialogus Apologeticus, libelo infamatorio contra el P. Spengler, contra Escota, contra los franciscanos, a quienes llamaba herejes, y en general, contra cuantos defendían el privilegio de la Santísima Virgen. Y fácil es adivinar los disturbios que de aquí se ocasionaron. 4 años enteros duró aquella contienda, hasta que el maestro general de la Orden de Santo Domingo obligó a Wigaula a desdecirse públicamente en Roma primero y después en Heidelberg, donde habían nacido tamaños escándalos. Así, la benemérita Orden Dominicana no se hacía responsable de las imprudencias de algún súbdito particular, quedando siempre a salvo su honor y el de su escuela. El Concilio de Trento celebrado entre 1545 y 1563, marca un punto principalísimo en la historia de la concepción de Inmaculada de María. Podrá parecer a cualquiera que la debatida cuestión escolástica debía estar a la ism plenamente resuelta, después de lo ocurrido en los siglos anteriores, pero no era así. Muchas veces, dice el Peperoni, acontece que, después de haberse suscitado alguna contienda, los que han abrazado una de las sentencias de los contrincantes, sigan esta, más bien que por amor de la verdad, movidos por espíritu de partido, y esto sucedía en la cuestión presente. El evidente triunfo que había conseguido durante el siglo anterior, la pública aceptación de los decretos pontificios, las manifestaciones piadosas del pueblo, lejos de haber extinguido el espíritu de oposición, dice el cardenal Romo, de Sevilla, antes al contrario, aprovechándose sus corifeos del desenfreno de la libertad que ya cundía en aquel tiempo, precursor de la herejía de Lutero, levantaron su voz contra el Papa Sisto IV, imputando a su parcialidad, en calidad de franciscano y escotista, las referidas constituciones, y suponiendo que, convencido de no poder impedir el curso victorioso que llevaban los escolásticos en las disputas, intentó paralizar sus razones irresistibles imponiéndole silencio. Con lo dicho, y teniendo en cuenta la presencia en el concilio, de significados teólogos de uno y otro partido, dójase ver manifiestamente que allí, como en Basilea, había un doble elemento difícil de conciliar, y que, por consiguiente, era de temer que de nuevo se suscitasen las antiguas contiendas. Comenzaron estas a estallar en la congregación general, previa de la sesión V, donde debía decretarse sobre el pecado original. Decía el dominico Juan de Udine, San Pablo y los padres antiguos, o creyeron que María había sido concebida sin pecado, o no lo creyeron. Si lo creyeron, nunca lo expresaron de un modo claro. ¿Por qué vosotros no los imitáis?
si no lo creyeron, vuestra sentencia es una novedad. A cuyo dilema contestó el franciscano Jerónimo Lombardello. Si San Pablo y los padres antiguos creyeron, pero no lo manifestaron, lo ha manifestado ya plenamente la Iglesia, que hoy, como al principio, tiene la misma autoridad, toda, y es que ha instituido una fiesta especial para honrarla. Si no lo creyeron, a vosotros toca probarlo. Se manifestaron con mayor fuerza en dicha sesión cuando entraron los padres a tratar del pecado original. Querían los más celosos, a cuya cabeza estaba el cardenal Pacheco, que se dirimiese la contienda por un decreto, y aún cuenta Pallavicino que los padres allí reunidos, favorables en las 2/3 partes del número, quisieron poner estas palabras: de Beata Virgine, Sancta Synodus miil definire intendit quam vis pie credatur ipsam absque peccato originali conceptam fuisse. Protestaron los dominicos, cuya causa favorecía el cardenal legado Cervino, diciendo que si la opinión de los franciscanos se declaraba piadosa, era condenar por impía la suya. Intervino no era tan fácil encontrarla, dada la natural excitación de los ánimos en aquellas circunstancias, pero al fin, después de varios altercados, se convino en añadir esta nota al canon del pecado original en que incurrimos todos los hombres, sesión can. Declarat tamen equipsa sancta synodus non esse sua intentionis comprendere in hoc decreto de peccato originali agitur beatam et immaculatam virginem Mariam Dei genitricem. Sed observandas esse constitution sisti pape quarti, sub penis in eis constitutionibus contentis, was noval. Con esto, los franciscanos, si habían conseguido su objeto último, pero habían logrado que se confirmase plenamente la doctrina de Sisto IV, vindicándole de toda nota de parcialidad, que se manifestase indirectamente la favorable opinión de la mayor parte de los obispos y teólogos católicos, y que el concilio más numeroso y respetable de la Iglesia diese el primer paso para la definición dogmática, en su día, de la concepción inmaculada. Es opinión general del mundo, la opinión piadosa, y muy pocos siguen la contraria. Fundaciones franciscanas de la Inmaculada Concepción. A la cofradías, se fundaron durante este siglo en casi todos nuestros conventos. En España, principalmente tuvieron un desarrollo inmenso, lo cual se comprende perfectamente si se consideran las circunstancias de la época y el carácter que tomaron entre nosotros. He aquí algunas: la de Perusa, Italia, que era para mujeres. 1517, la de Valencia, en España, aprobada por el B. Juan de Rivera en 1570, y confirmada por Gregorio XIII, año 1570. La de Marchena, Sevilla, fundada por Fray Luis de Bocanegra, de esta provincia de Andalucía. Tenía capilla propia y abundantes rentas que por especial estatuto debían repartirse entre los pobres, una vez cubiertas las necesidades de la hermandad. La de Viguería, Italia, año 1578. La de Lima, primera de América, aprobada por Gregorio XIII de enero de 1578, y enriquecida con muchos privilegios. La de Nápoles, Italia, que en un solo día se inscribieron 7.000 personas, año 1588. La de Padua, 1590. La de Milán, 1594. La de Lena, primera de Austria, fundada por el padre Buenaventura Daumio, y confirmada por Paulo V de enero de 1607. Conventos. La orden franciscana se había extendido por todos los pueblos. Los franciscanos eran los más numerosos y los más populares, lo cual era debido, en gran parte, como nota Cornejo en su crónica, a la misma devoción que profesaban a la Concepción de María. El padre Alba y Astorga, y Serap, enumera las fundaciones individuales los de 80 con título de la Inmaculada Concepción, a los que deben añadirse otros de este mismo tiempo, cuya fecha fija no pudo hallar. No puedo dejar de citar, de paso, el convento del Palancar, en Extremadura, que hoy pertenece a esta provincia de Andalucía, fundado el año 1553 por San Pedro de Alcántara, para dar principio a su reforma de la descalcet seráfica, que tanto se distinguió en su amor y celo por la Concepción Inmaculada. Sobre la puerta de aquella iglesia, dedicada a la Purísima Concepción, puso estas palabras que aún hoy se conservan: templo humilde consagrado a la Reina esclarecida, Virgen Madre, concebida sin mácula de pecado. El año 1518 se formó la provincia seráfica en España con título de la Inmaculada Concepción, y en fin, no había convento por este tiempo que no tuviese capilla o altar dedicado a este misterio. Autores franciscanos. 1590, Salvador Bartolupto, amplió y explicó la teoría escotista de la Inmaculada Concepción. Venecia, 1590, Santiago Melfito, italiano. Tratado de la Inmaculada Concepción en Marracio, 1561.
Serafín de Moravia Aretino, escribió un tratado en italiano, citado por Guadingo. Por citar algunos. No puedo omitir algunas palabras sobre la escuela místico-franciscana, que durante este siglo y principios del siguiente, alcanzó un florecimiento verdaderamente asombroso. Su origen radica en los grandes místicos de los 2 primeros siglos de la Orden, San Francisco, San Antonio, San Buenaventura, etc. En Italia encarnó en las tradiciones populares y tomó en literatura una forma poética, popular al principio, como en San Francisco y Jacopone de Todio, elegíaca y dramática, como en Tomás de Celano y Juan de Verona, épica después, como en Francisco Mauri, autor de la Francisiada, Padre Agustín de Ayusei, Francesco y la Celeste, Jerusalemme, etc., pero siempre en el fondo un misticismo sublime, una imaginación lozana y fresca, y una unción evangélica que parece material aroma que embalsama la atmósfera de aquellos poetas, sublimes enmorados de Dios y de la naturaleza. En este siglo la mística franciscana tomó el carácter teológico y nacional de los diversos países de Europa. Mientras en Bélgica y Flandes sosteníanse crudas polémicas contra las doctrinas de Miguel Bayo, Italia, Francia y España eran las naciones de aquellos grandes místicos franciscanos, que así poseían a perfección una teología sublime y el conocimiento del corazón humano, como manejaban la literatura en este siglo, llamado, con razón de oro. No podemos citarlos todos, ni hace aquí nuestro objeto. Enrique de Balma, Miguel Ángel de Guesen, Mateo Montbrión, Luis Cavaignac en Francia, San Pedro de Alcántara, Fray Juan de los Ángeles, Ambrosio do Montesinos, Diego de Stella, etc., etc., en España, dejaron obras de inmortal fama, de doctrina sólida y de un clasicismo que servirá siempre de modelo a cuantos deseen la perfección de nuestro idioma. Una devoción reposada intensa hacia la Virgen Santísima es como la nota característica de su piedad, que brilla en cada periodo de sus admirables escritos. No negamos lo que algún crítico pudiera objetarnos, que el amor a la Virgen se muestra principalmente en los primeros poetas italianos y en los escritores místicos de la decadencia. Es verdad que aquellos y estos escribieron de María más directamente que nuestros clásicos, pero así y todo, unos y otros la profesaron una devoción entusiasta y sólida, como nos sería facilísimo probar hasta la evidencia. Ahora bien, ¿cuánto no influiría en el desarrollo del dogma de la concepción inmaculada la escuela místico-franciscana? Las teorías escolásticas de los doctores y las devociones sencillas de los menos sabios, abrillantábanse en nuestros místicos, por cuyo conducto pasaban hasta encarnarse en la ciencia española y en el carácter y costumbres de nuestro pueblo. El libro Mística Ciudad de Dios, de la M. Agreda, podría ser como la personificación de toda la escuela en sus relaciones con la Inmaculada Concepción de María. Durante este siglo se propagó la devoción de la Inmaculada en los vastos continentes del Nuevo Mundo. España, que conquistó las regiones de América, y los franciscanos, que alentaron a Colón en su empresa y le acompañaron los primeros en sus viajes, que fueron los primeros evangelizadores y apóstoles de aquellas apartadas regiones, tienen también la gloria de haber llegado antes que otros el culto de la Inmaculada Concepción, libre de toda preocupación de escuela, exento de opiniones, culto que debió cautivar la piedad de aquellos infieles convertidos a la fe de J. Jesucristo. Colón quiso llamar a la primera isla San Salvador, a la segunda, Santa María de la Concepción, y a la tercera y cuarta los nombres de los reyes católicos. De ese modo, indicaba que la purísima concepción de María tomaba posesión de aquellas regiones para Dios y por los reyes de España. La primera cofradía de la Inmaculada Concepción en América fue la fundada en Lima por los franciscanos, como dejo dicho. Clemente XII le concedió muchas indulgencias, que hizo extensivas a todas las fundadas por los mismos en aquellas regiones. La primera iglesia de su título fue la Catedral de Honduras, pero los primeros conventos que allí se edificaron por los franciscanos fueron igualmente dedicados a la Purísima Concepción. San Francisco Solano, apóstol del Perú, Pr. Juan de Zumárraza, de México, y otros 1000, fueron propagadores incansables de la Concepción Inmaculada de María en todas las regiones de América. Como conclusión de este siglo citaré un pasaje importante. Clemente VIII mandó escribir a Belarmino un texto de doctrina cristiana para uso de todos los fieles. Lo escribió, en efecto, declarando francamente la inmunidad de pecado original de la Virgen. Pues bien, el Papa, después de un maduro examen, decretó en su Bula Pastoralis, de 15 de julio de 1598, que sea usado en todas partes como único texto de doctrina cristiana. Así, la piadosa creencia pertenecía ya al fondo de la doctrina católica, y solo esperaba la última sanción suprema y definitiva. Justo es hacer notar, de paso, que la ínclita Compañía de Jesús, a la que pertenecía Belarmino, fue siempre sin excepción, acérrima y entusiasta defensora de la Inmaculada Concepción de María.
Siglo XVII. El derecho constituido y la orden franciscana, la opinión contraria. Las embajadas a Roma de los reyes católicos y los franciscanos. Fray Francisco de Santiago y la devoción de Sevilla, la sevillana. Las descalzas reales de Madrid y la monja de Carrión, la madre Agreda, la patrona de la orden, nuevo apostolado, autores franciscanos. Conclusión, a Concepción Inmaculada de María, que desde el siglo XII hasta el Concilio de Trento fue considerada como opinión piadosa de los escotistas, tomó ya otro carácter, el de un derecho constituido para ser definida dogma de fe. No creemos justo lo que ha dicho un escritor. El nombre de opinión piadosa lo inventaron los contrarios y le aplicaron a los defensores. Esa fórmula, pues, no era un palsativo, no era un obstáculo, sino, más bien una protesta contra los que querían romper la tradición del derecho. Era el anillo que debía unir los siglos anteriores con los sucesivos, para que no quedase un vacío en la cadena larguísima de siglos, de testimonios y de culto. Dejamos aparte el Concilio de Basilea, por considerar que sus decisiones sobre este particular no está suficientemente probado que fuesen confirmadas por la Iglesia, pero desde el momento que el Tridentino confirmó la bula de Sisto IV y la amplió con las palabras que dejamos transcritas en su lugar, parécenos que concluyeron para siempre todas las disputas y todas las opiniones, para dar lugar a un derecho antiguo que pide la definición dogmática. Esto pedían los defensores de la opinión piadosa en Basiloa y Trento. Por conseguirlo, disputaron en las escuelas los discípulos de Escoto, escribieron los sabios, predicaron, establecieron cofradías. Pero encontraron a su paso, por doquiera un poderoso elemento de contradicción. La Iglesia, por otra parte, no consideraba llegado el momento oportuno de definir, y dejaba en libertad de opinar y de disentir, público de las costumbres. Ahora ya no es opinión, es un principio inconcuso y probado hasta la evidencia, que exige por derecho propio la última sanción dogmática. La orden franciscana fue la primera que así lo entendió, como fácilmente se puede deducir de lo que en este siglo hicieron y trabajaron sus hijos. No obstante, los sostenedores de la opinión contraria buscaron un subterfugio, una última idea que les ayudase e impidiese el triunfo de los escotistas. Negaron el título de Inmaculada a la Concepción, aplicándole en general a la Santísima Virgen, y sostuvieron, con doctrina de Torquemada, Cano, Launo y otros, que el misterio de la Concepción Inmaculada no podía ser definido dogma de fe, por cuanto no se contenía clara y distintamente en la Sagrada Escritura y tradición. No era verdad de evidencia, y por esta causa, añadían, ni Sisto IV ni el Concilio de Trento habían decidido esta cuestión. La agitación que esta doctrina produjo fácilmente se colige de la bula Regis Pacifici, de Paulo V, año 1616, donde confirma severamente las antiguas penas establecidas por Sisto IV y San Pío V. Públicamente se hablaba y sin robozo trataban de eludir con averiadas ideas escolásticas o interpretaciones sofísticas el cumplimiento de tan graves documentos, apoyados después en ciertos privilegios no muy claros y en ciertas decisiones de la Inquisición, que dieron harto que hablar, como después diré. España fue en esta ocasión la gran defensora de la Inmaculada Concepción y su porte estandarte, pero los franciscanos son inseparables. Felipe I envió una embajada extraordinaria a Roma con la misión de impetrar de la Santa Sede la definición dogmática de la Concepción Inmaculada. Componíanla el obispo de Cádiz de Plácido de Todos Santos y dos célebres sevillanos de quienes tendré ocasión muy pronto de hablar más detenidamente. Antes de partir ingresaron canónicamente en la tercera, como si creyesen que de ningún modo podían defender mejor la opinión franciscana que haciéndose ellos mismos franciscanos. El siguiente año el rey dio sus poderes, con igual misión, Almo. P.Fr. Francisco de Sosa, ministro general de toda la orden y en la actualidad obispo de Osma. Pero muerto este intempestivamente, fue nombrado en su lugar el Rimo. P.Fr. Antonio de Trejo, que había sido también general de la orden y era obispo de Cartagena. Llegado a Roma en 1619, presentó sus credenciales al Papa Paulo V, juntamente con los homenajes del soberano de España y los deseos de todo el reino, para que fuese definido dogma de fe el misterio de la Concepción Inmaculada, apoyando la petición con razones tan poderosas, que no pudieron menos de impresionar favorablemente al sumo pontífice. No podemos historiar todos los detalles de esta memorable embajada, los esfuerzos titánicos de Fr. Antonio de Trejo, las intrigas de sus émulos y adversarios para desacreditarle ante el Papa y en la misma corte de España, etc. Puede el curioso consultar a Guadingo en su citado libro y también los continuadores de sus Annales Minorum y Armamentarium Serapicum, donde están copiados los documentos que sirvieron a este asunto. Fray Antonio de Trejo salió de Roma para su diócesis de Cartagena el 14 de mayo de 1620. El duque de Albuquerque, ayudado de los franciscanos P. Guadingo, teólogo que fue del obispo durante su estancia en Roma, y José Vázquez,
continuó la misión embajada. Gregorio XV sucedió a Paulo V, muerto el mes de enero del siguiente año. Felipe IV subió al trono por el mismo año, y su legado extraordinario, conde de Montreuil, tomó con igual empeño la causa de la Concepción Inmaculada, que estaba sometida a la Santa Inquisición. El padre Albornoz debía defenderla bajo el punto de vista político y nacional, y el franciscano Pedaza bajo el eclesiástico y teológico. La reina Isabel, su hermano el cardenal Fernando, Margarita de Austria, que ya era religiosa de Santa Clara, escribieron al pontífice, empeñándole muy encarecidamente en el asunto. Efecto y fruto de estas embajadas fueron los decretos de la Suprema Inquisición, de 31 de agosto de 1617 y 24 de mayo de 1622. El rescoldo jamás apagado quedaba oculto bajo las cenizas. En el pontificado de Inocencio X, el 20 de enero de 1644, la Suprema Inquisición publicaba un decreto, por el que se mandaba que el título de Inmaculada no fuese dado a la Virgen Santísima, y que se dijese siempre, Concepción de la Inmaculada Virgen María. Prohibióse en Roma que en los libros se imprimiese Inmaculada Concepción, y las disputas y contiendas volvieron a surgir con tanta mayor fuerza, cuanto que se acusaba públicamente de mala fe a ciertas personas influyentes en la curia de Roma, pertenecientes a la Escuela y Orden de Santo Domingo, añadiendo que dicho decreto era subrepticio y anticanónico, en todo lo cual acaso llevaban perfecta razón los defensores de la opinión piadosa. A instancias de Felipe IV, Alejandro VII promulgó su famosa Constitución Solicitudo Omnium, de 8 de diciembre de 1661, que implicaba una tácita, pero casi directa condenación de la opinión contraria, dejando únicamente a sus sostenedores el consuelo de no ser tachados de formal herejía, hasta que la Santa Sede defina. Por fin, a instancias del príncipe Carlos II, hijo de Felipe IV, el P. Díaz de San Buenaventura, procurador general de los franciscanos por España, obtiene de Inocencio XII, por la bula LN Celsa, de 15 de mayo de 1693, que el oficio y octava de la Concepción Inmaculada sea obligatorio en todo el mundo. Así, la opinión piadosa recuperó, después de 5 siglos de lucha, sus antiguos. En que no quedó templo alguno ni comunidad que no se esmerase a porfía en solemnes procesiones, en fiestas y regocijos populares, a honra y gloria de la Concepción sin mancha de María. Los piadosos defensores quisieron sacar todo el partido posible de tan felices circunstancias, y congregados en unión de los más grandes teólogos que a la sazón vivían en Sevilla, juntamente con el ilustre arzobispo de Pedro de Castro Vaca y Quiñones, determinaron enviar una embajada extraordinaria que en nombre de Sevilla pidiese al Papa la definición dogmática. Antes quisieron proponer su plan a Felipe y al efecto, fueron despachados Vázquez de Leca y Bernardo Toro. Fray Francisco Santiago, prevalido de su influencia en la corte, habíase adelantado, el rey recibiólos con agrado, y oído el parecer de una junta formada para el caso, despachólos a Roma, lo demás queda relatado. No quiero levantar la pluma sin añadir algunas líneas más. Las bulas citadas, principalmente la de Alejandro VII, produjeron en Sevilla indescriptible júbilo. El cabildo catedral, parroquias, comunidades y gremios celebraron todo el año solemnes fiestas, siendo una de las que más sobresalieron la celebrada por los religiosos del convento llamado San Francisco el Grande, que estaba situado en la que hoy es y se denomina Plaza de San Fernando. Tenía desde tiempo inmemorial cofradía de la pura y limpia Concepción, y venerábase en su iglesia una devota y milagrosa imagen de María, que por aquellos días era célebre con el simpático título de la sevillana sacaron la en el último día de la octava que le dedicaron, por las calles de Sevilla, subiendo de punto hasta desbordarse en entusiastas aclamaciones la devoción de los fieles hacia la Inmaculada Concepción, que también representaba la imagen sevillana, y a los religiosos de San Francisco, que siempre fueron los paladines y apóstoles de este misterio. Otros efectos tuvo la devoción sevillana, que se generalizase la costumbre de decir, alabado sea el Santísimo Sacramento del altar y la pura Inmaculada Concepción, etc., el saludo de Ave, María Purísima, sin pecado concebida. Que en las fachadas de las casas se pusiera el anagrama de María, y aquel arte genuinamente católico y español que tuvo sus hombres en Martínez Montañés y Murillo, el pintor por excelencia de la Inmaculada Concepción, en quien pareció encarnarse el espíritu franciscano, la devoción de España y el entusiasmo de Sevilla, para darle una inspiración que Ercimen será LN por otro artista. Y como el convento de San Diego era el foco de la devoción sevillana, el llamado Descalzas Reales, de religiosas de la Segunda Orden, era el centro donde convergían las iniciativas particulares y donde se aclaraban las dudas y deshacían las intrigas cortesanas de Madrid.
Señoras de la primera nobleza profesaban en este real monasterio y una atmósfera de amor y devoción por la Concepción Inmaculada embalsamaba la vida de aquellas eran célebres por esta época Sor Margarita de la Cruz, penúltima hija del emperador Maximiliano I y de la emperatriz Doña María de Austria I, la vicaria y Sor Luisa Colmenares, llamada la monja de Carrión. Los padres Daza, ya mencionado, ministro de la provincia de la Concepción y encargado de la comisaria apostólica bajo el pontificado de Gregorio XV y Juan de Santa María, confesor de la reina, dirigían aquel movimiento. Felipe IV era asiduo concurrente al convento. Allí formó sus proyectos y de allí partieron las famosas embajadas que dejamos dichas DS. Para muchos era desconocido el nombre de la monja de Carrión, hasta que Menéndez Pelayo la hizo desfilar en su lista de alumbrados, como engañada e ilusa, que no engañadora ni hereje. Muy pocos sabían cuánto trabajó en favor del misterio de la Inmaculada Concepción de María. Creemos que no merece ser tratada de lusa, y en buena hora defendió su fama póstuma el P. Migueles, en la revista agustiniana La Ciudad de Dios. Esta buena religiosa, que gozaba fama de santidad y milagros, cuando supo la oposición que se hacía a los defensores en la Concepción Inmaculada, hizo voto y juramento de creer y defender este misterio. Ni se contentó con eso, escribió con gran resolución a Felipe IV, al Papa, a varios expríncipes, cardenales y obispos, interesándoles en el mismo objeto. Fundó una cofradía de la Purísima Concepción con título de Defensores de la Inmaculada Concepción, en la que se inscribieron más de 80.000 personas, incluso Felipe III y la Royal Familia, haciendo voto muchos, como dica Olpe Daza, de dar la vida, si fuese necesario, en defensa de este misterio. Muchos nombres de ilustres religiosas franciscanas pudiéramos citar. La defensa del misterio de la Concepción Inmaculada no era exclusiva de los religiosos. Toda la orden estaba empeñada con indecible convicción y entusiasmo en un asunto que parecía el único objetivo de su vida religiosa. La ven. M. María de J. de Agreda personifica ese hermoso y simpático apostolado de las mujeres franciscanas. Su nombre es demasiado conocido para que nos detengamos a hacer su biografía. Defender la concepción sin mancha de María, trabajar porque se definiese dogma de fe, fue su mayor empeño. Su famoso libro Mística Ciudad de Dios es una obra de teología, un tratado apologético, un curso entero de sublime mística en honor de María Inmaculada. Parece el compendio de toda la escuela franciscana con sus teólogos, sus sabios, santos y predicadores. No es extraño que causase su aparición sorpresa tan grande, que las universidades y teólogos más encumbrados se alarmaron. Aquel libro teológico y místico, profético, histórico y revelado tenía evidentemente algo de sobrenatural. No era obra de un hombre y menos podía ser de una mujer. Allí se declara el misterio de la concepción sin mancha de María. Allí se profetizan y explican los motivos del tiempo en que será declarado dogma de fe. Allí se desbaratan las maquinaciones insidiosas y se da aliento y esperanzas a los defensores, a las almas piadosas, al pueblo cristiano y devoto de María. Sabido es también que la Madre Agreda aconsejó a Felipe IV sobre varios asuntos y principalmente sobre este, escribiéndole con repetidas instancias. Es voluntad de Dios, le decía, que se proclame como dogma de fe el misterio de la Inmaculada Concepción, y se proclamará, porque de ello tengo revelaciones que no consienten dudas, vacilaciones ni tibiezas. En otra ocasión, le decía, otras cosas me han llevado la atención y he deseado, que esta corona tome por patrona a la Reina del Cielo, que se ajusten las paces entre Francia y España, y que se defina por artículo de fe la Purísima Concepción. Felipe IV se mostró propicio a los ruegos de la Venerable, y envió a Roma la embajada extraordinaria. Por esta época, generalizóse la costumbre en las universidades literarias y colectividades, de hacer juramento de defender el misterio de la Inmaculada Concepción y redactar memoriales pidiendo a Roma la definición dogmática. La provincia seráfica de la Concepción, en nuestra España, fue la primera que dio el ejemplo. El capítulo general de toda la orden, celebrado en Segovia el año 1621, hacía juramento solemne de defender siempre la Concepción Inmaculada y fundaba una especie de comisión en todos los conventos de estudios para tratar este asunto. Lo mismo hacían las Cortes. Felipe IV, 24 de enero de 1664, imponía el juramento, como ley del reino, a los que optasen por el grado en las universidades de Salamanca, Alcalá y Valladolid. El año 1645, la orden reunida en Toledo para celebrar capítulo general, la eligió por especial patrona, cosa que, aparte do Beatriz do Silva, no habían hecho orden ni colectividad alguna con este motivo. La orden entera, confirmada en la de Bollón a la Virgen concebida sin pecado original, pareció comenzar con nuevos bríos de imponderable celo el apostolado de defensa de este misterio. Por todas partes fomentan su culto,
en los capítulos generales y provinciales, en las iglesias y conventos, en los pueblos fundando cofradías, escribiendo libros apologéticos, de controversia y de devoción, según las circunstancias lo exigían, influyendo con los papas y reyes, obispos y universidades. Era una inmensa erusada que de todas partes del mundo y de todas las categorías sociales llegaba a los pies del sumo pontífice, como voz unánime que pide la definición dogmática, un apostolado popular, donde los franciscanos recogían ópimos frutos. A este tiempo pertenecen las fundaciones de la Ordeo Militar de la Inmaculada Concepción, instituida a solicitud de Fernando, duque de Mantua, y otros príncipes, para libertar por mar y tierra a los católicos de las invasiones de los infieles, bajo la regla de San Francisco y advocación de la Purísima Concepción, aprobada por Urbano VIII, año 1623, y la Real Junta de la Inmaculada Concepción, de la que siempre debía formar parte el Comisario General de los Franciscanos de España. Son igualmente dignos de notar, Fernando IV, emperador de Austria, haciendo voto solemne de celebrar la fiesta de la Concepción, aun en lo civil, y el de Portugal, Juan 4 de enero de 1646, eligiéndola, por patrona de todo el reino. Siglo XVIII DS la liturgia de la Inmaculada Concepción, su fiesta, Clemente IX, los franciscanos, la definibilidad del misterio, Benedicto XIV y San Leonardo de Puerto Mauricio. La patrona de España, nuevas fiestas en Sevilla y otras ciudades del reino, el juramento de defenderla, el voto de sangre, la opinión contraria, el cumplimiento de una profecía. Que pudiéramos llamar cuestión canón litúrgica de la Inmaculada Concepción, de María Santísima. La liturgia eclesiástica es la manifestación del dogma, no es, pues, extraño que aquellos teólogos, obstinados en disputar sobre la concepción de la Virgen para aclarar un dogma cristiano, diesen tanta importancia a su oficio litúrgico como a las más encumbradas cuestiones de teología. ¿Cuál es el origen de la fiesta de la Inmaculada Concepción de María? Tenemos datos fijos sobre su celebración en determinadas iglesias. Los griegos la celebraban ya en el siglo V, en España el siglo VII, en Inglaterra, Alemania, Flandes, los siglos XI y XII. Pero de su futuro primer establecimiento, de su origen, nada cierto se sabe ni se sabrá, mientras no se recurra al principio común de la tradición apostólica. Tal recurso toma San Agustín cuando dice que las fiestas de la Pasión-Resurrección, Ascensión del Señor y Pentecostés son instituidas por los apóstoles y por tradición continuadas hasta nuestro tiempo, siguiendo en esto aquel su célebre principio, que lo que observa o creó la Iglesia, y siempre observó o creyó, es infaliblemente dimanado de los apóstoles y conservado por la tradición. Prueba esto mismo la práctica de la Iglesia, que favoreció siempre la celebración de la fiesta, el ejemplo de los sumos pontífices, que en repetidas ocasiones la enriquecieron de indulgencias y privilegios, desde Alejandro V hasta Pío IX, y los decretos de los concilios de Basilea y Trento. En España era día festivo el 8 de diciembre, en honor de la Inmaculada Concepción, por concesión de Inocencio X a ruegos de Felipe IV. La orden franciscana la celebraba igualmente con la misma solemnidad que la de los otros patronos principales, por decreto del Capítulo General de Toledo en 1645. Al comenzar este siglo, Clemente XI, por su bula Comis Nobis, de 6 de diciembre de 17.083, la declaró de precepto en toda la Iglesia Universal, y como todavía se levantaran antiguas polémicas sobre si solo se trataba de la concepción de la Inmaculada Virgen, 6 de la Concepción Inmaculada de la Virgen, la Sagrada Congregación de Ritos, desde 1720, concedió varias gracias espirituales a los franciscanos, que por especial privilegio de San Pío V y, a pesar de las reformas del breviario y misal romanos, conservaron el genuino oficio de la Inmaculada Concepción compuesto por Nogarolis, como es fácil compro, por las ediciones de aquella época. Benedicto XIII de enero de 1725, concede indulgencias el día de la Inmaculada Concepción en todas las iglesias franciscanas. Benedicto XIV la elevó al grado de fiesta papal, y Clemente XIII por fin, después de usar oficialmente las palabras Immaculata Conceptio, renovó en toda la Iglesia el antiguo oficio de los franciscados. Con esto quedaba resuelta la doble cuestión liturgia y aquella otra que sobre la aplicación de la palabra Inmaculada se había suscitado como último y desgraciado recurso. Justo es ahora que notemos la parte que por Inocencio X a ruegos de Felipe IV, la orden franciscana la celebraba igualmente con la misma solemnidad que la de los otros patronos principales, por decreto del Capítulo General de Toledo en 1645. Al comenzar este siglo, Clemente XI, por su bula Comis Nobis, de 6 de diciembre de 17.083, la declaró de precepto en toda la Iglesia Universal,
Y como todavía se levantaran antiguas polémicas sobre si solo se trataba de la concepción de la Inmaculada Virgen, 6 de la Concepción Inmaculada de la Virgen, la Sagrada Congregación de Ritos, desde 1720 concedió varias gracias espirituales a los ascetas franciscanos, que por especial privilegio de San Pío V y a pesar de las reformas del breviario y misal romanos, conservaron el genuino oficio de la Inmaculada Concepción compuesto por Nogarolis, como es fácil compro por las ediciones de aquella época. Justo es ahora que notemos la parte que implícitamente en la revelación, y que de ella se deriva, o como consecuencia legítima, o como estrechamente unida a dos proposiciones de fe. La concepción inmaculada no era ya una opinión más o menos probable sino una verdad probada con razones directas y positivas de la Sagrada Escritura, tradición, liturgia y decisiones pontificias. Era el complemento de su maternidad divina y una consecuencia directa de la encarnación del Verbo en su seno, que no hubiese sido definida en Basilea y Trento nada obstaba, habiendo otros ejemplos de igual tardanza. En estas circunstancias, subió al pontificado Benedicto XIV entre 1740 a 1758. Este pontífice personifica, digámoslo así, durante este siglo la cuestión de la concepción inmaculada, pero su nombre es inseparable del cólobre franciscano, apóstol de Italia, San Leonardo de Puerto Mauricio. Siendo cardenal, Benedicto había estudiado a fondo la cuestión bajo el punto de vista canónico litúrgico, sus dudas tuvo, pero se decidió por la doctrina de Suárez, que era la de los franciscanos, es decir, que la Iglesia celebraba la fiesta de la Concepción Inmaculada de María, no la santificación, o séase, concepción de la Inmaculada Virgen María, en el sentido que los contrarios entendían la palabra inmaculada. Si bien añadió, en consonancia con los decretos pontificios, que no por eso debía considerarse como punto definido de fe. Ya pontífice, mostróse igualmente favorable, pues concedió en los primeros años de su pontificado muchas en varias iglesias de Roma el día de la Inmaculada Concepción y su octava. Más aún, cuéntase como cierto que por esta misma época trató de resolver la cuestión dogmática, a cuyo efecto hizo redactar un proyecto de bula, que no llegó a publicarse. No dejaría de influir en el ánimo de Benedicto XIV el mensaje que Felipe V envió a la Silla Apostólica en 1732. Y otras súplicas análogas que de diversas partes se dirigieron de forma con el propio objeto, pero es también cierto que San Leonardo tuvo en ello no pequeña parte. Nacido en Italia, religioso franciscano, famoso misionero de su tiempo, había heredado el carácter y la perfección de su santo patriarca, Francisco de Asís, de San Bernardino de Siena y San Juan de Capistrano. Su nombre era popularísimo en todas las ciudades y pueblos de su patria, que a porfía le llamaban para escuchar sus apostólicos sermones. Una idea tenía fija en su mente, como buen franciscano, la definición dogmática de la Concepción Inmaculada de María, de la que hacía depender la paz universal del mundo y el remedio de tantos males que ya comenzaban a inundar las sociedades cristianas de Europa. Providencialmente fue llamado por Benedicto XIV para que en Roma predicase el jubileo de su pontificado en 1741, con este motivo, tuvo relaciones íntimas con el pontífice y aún fue su confesor, predicó de nuevo, a instancias de Benedicto, el jubileo de 1759, hablándole, ahora, de la conveniencia de definir el misterio de la concepción de María, y como el Papa le propusiera alguna dificultad, llegó a interesarle con la idea de que, abordando esta empresa se inmortalizaría en el mundo y adquiriría una grande gloria en el cielo. No sabemos los motivos que tuviese Benedicto para no publicar la bula. Tal vez comprendió que la definición dogmática de la concepción de María traía consigo la otra la infalibilidad pontificia y la conveniencia para hoyo de un concilio ecuménico. Pero sea cualquiera el motivo, quedó ya desde este momento probado que no solo era definible, sino que había entrado de lleno en el camino de la definibilidad. Murió San Leonardo en 1151, sin haber gozado la dicha de saludar el dogma de la Concepción Inmaculada de María, pero quedaba escrita providencialmente, una carta autógrafa suya que debía influir, como después veremos, en el ánimo del inmortal Pío IX, el pontífice de la Inmaculada. La España católica de Isabel y Fernando, la España concepcionista de Cisneros, Felipas y M. Agreda, eligió a María en 1760, en el misterio de su concepción, por patrón especial de sus reinos, bajo el pontificado de Clemente XII siendo monarca Carlos III. Era instituida la Real y Distinguida Orden de su nombre, bajo la protección de la Inmaculada en 1771, se renovaba la Real Junta, unida a dicha orden en 1779, y de la que debían formar siempre parte el general de los franciscanos por la familia Cismontana y el comisario general de los religiosos de Indias, para que entendiesen en los asuntos relativos a este misterio, hasta conseguir su final definición.
Así atestiguaban nuestros reyes y toda la nación el amor que profesaban a la Concepción Inmaculada de la Virgen. No queremos pasar por alto los nombres de dos ilustres franciscanos, por no citar otros, que, con motivo del patronato de la Concepción Inmaculada, intervinieron con muy felices resultados. Fray Lucas Ramírez, del convento de San Antonio de Sevilla, cuya carta importantísima sobre el particular a Carlos 111, fecha 19 de junio de 1769, se conserva en el archivo de Simancas, y el cardenal Ganganelli, que después fue pontífice con el nombre de Clemente XIV, y aprobó la orden ecuestre en 1771, de la Inmaculada Concepción. Los festejos populares y los cultos sagrados en honor de la Purísima Concepción, puede decirse que no se interrumpieron en España durante todo este siglo. Todas las ciudades rivalizaban en devoción y entusiasmo creciente a medida que alguna feliz nueva llegaba de Roma, o algún nuevo privilegio concedían los sumos pontífices. Sevilla otra vez celebró sus tradicionales y solemnísimas fiestas, con motivo del citado breve de Clemente XI, de las victorias de Villaviciosa y Brihuega, atribuidas a la protección de María Inmaculada, y de la beatificación do Fray Juan de Prado, y otra vez la Virgen Sevillana, de San Francisco el Grande, fue celebrada, con motivo del nuevo altar que en su honor levantó la Piedad de los sevillanos, y cuando se promulgó el Roal Decreto, del patronato de España y sus Indias. No dominó en estas fiestas el gusto artístico del pasado siglo, gracias a la decadencia que ya imperaba, pero hubo igual entusiasmo, idénticas manifestaciones de piedad sincera, y la Virgen Sevillana, rodeada de un verdadero coro de santos franciscanos, emblemas y jeroglíficos, que explicaban al pueblo, mejor que los más elocuentes sermones, el misterio de la Concepción, se paseó triunfante por las calles de Sevilla entre aclamaciones delirantes y entusiastas ovaciones del pueblo sevillano, que la consideraba como muy suya. Podrá parecer a alguno que en este siglo la antigua piadosa oposición no fue atacada por nadie, pero no es así. Durante el siglo pasado se generalizó la costumbre de hacer voto de defender la Concepción Inmaculada, llegando a tan alto grado el fervor, que muchos individuos y colectividades le formularon con la obligación de derramar la sangre, si fuese preciso, en su defensa. Creyeron, pues, algunos celosos defensores de la integridad de la doctrina católica, que dicho voto era, no solo indiscreto, sino dudoso de moralidad, y aún no faltó quien le clamase voto sanguinario. Esta nota caía directamente sobre los franciscanos, pues aunque la orden en común no se obligó con semejante juramento, pero, como dice el P. Juan Antonio de Palermo, es prerrogativa característica de la triple orden seráfica y de toda la escuela del Mariano Sutil Escoto, defender hasta la efusión de sangre la predicha inmunidad de María de todo pecado original. La cuestión, pues, de la Concepción Inmaculada está enlazada con otra gravísima, que tocaba inmediatamente a la fe y costumbres, y no podía ser esta resuelta sin resolver igualmente aquella. La Iglesia tampoco podía ver con pasividad los disturbios que de aquí podían originarse en las conciencias, por lo que, las mismas dificultades propuestas por los enemigos, solo servían en esta ocasión, como en las anteriores, para acelerar el último triunfo del misterio de la Concepción de María. Lampridio y los que con él escribieron, fueron valerosamente refutados por sabios y piadosos apologistas, pues no se trataba ya de una opinión más o menos piadosa y probable, sino de una verdad, como dejamos dicho, probada hasta la saciedad, y jamás será inmoral dar la vida por defender la verdad. El mismo Benedicto XIV se mostró sentido de que tales cosas se escribiesen y la antigua piadosa opinión quedó más arraigada en la devoción de los fieles y más cerca de su definición. Todas las otras dificultades se redujeron a resucitar la doctrina del Unoi, de que, siendo Escoto, como se decía de pública voz, el primer defensor de la Concepción Inmaculada, era prueba que ésta antes no había sido generalmente creída, y que por consiguiente era una novedad. Esta objeción carecía de fundamento y solo revelaba un exceso de petulancia, como le llama Peroni, o tal vez de mala fe. Escoto fue el primer defensor en las universidades. Fue el primero que defendió públicamente la antigua tradición cuando muchos se empeñaban en regarla, pero esto no indica que antes no se creyera. Al concluir pues este siglo, la fiesta de la Inmaculada es un precepto de la Iglesia. El misterio una verdad probada, su devoción un anhelo constante de todo el mundo. Parecía llegado el momento anunciado por Santa Brígida. Pedí a Dios que sus amigos dudasen piadosamente de mi concepción y que cada cual manifestara su celo hasta que la verdad resplandeciera en el tiempo preordinado. La Iglesia, no obstante, tardará todavía un siglo entero en definir como dogma de fe el misterio de la Concepción Inmaculada de María. Tal vez Clemente XIV lo hubiera hecho, pero los graves acontecimientos de su pontificado debieron impedírselo, y de todos modos, Dios tenía reservada esta gloria a Pío IX. Siglo XIX. Felices auspicios, los franciscanos, la tradición de la Iglesia, la Orden de Santo Domingo,
Pío IX y la Carta de San Leonardo, encíclica del Papa, definición dogmática, como fue recibida. Homenaje de gratitud. Himno a la Inmaculada Concepción. Y este siglo se verán, por fin, coronados tantos esfuerzos y cumplidas tantas esperanzas. El misterio de la Concepción Inmaculada de María alcanzará la última sanción dogmática. El mundo católico le llenará como dogma de fe. Comenzó con felices auspicios. Pío 8 de enero de 1806. Concede a los franciscanos que puedan cantar en el prefacio de la misa aquella CET in Conceptione Immaculata etc. Espodia 16. Después, hace insertar en la lotanía, a instancias del franciscano padre Luis Antonio, estas otras. Regina sin el ave original concepta. P. hará que ya no quede duda y sobre la perfecta explicación del misterio. La creencia, pues, de la concepción sin mancha original de María, había entrado en un periodo de posesión tranquila, como toda verdad largamente discutida y finalmente triunfante. Pensando ahora sobre el privilegio de la orden y desde este punto de vista, vese como los franciscanos, si no fueron los primeros ni los únicos que defendieron este misterio, pero sí fueron los primeros en las universidades, los principales portaestandartes en todas partes, entre todas las órdenes religiosas, dice el P. Tomás Strozzi en su citada obra, que desde los comienzos del siglo XIV han combatido por la gloria de la Santísima Virgen, se señala de un modo especialísimo la franciscana, tomó por su bandera el misterio de la Concepción Inmaculada, e izada una vez por escoto, nadie trabajó tanto en su defensa. Borda Lowe, en el sermón de Nuestra Señora de los Ángeles, añade, esta orden fue la primera que hizo profesión pública de reconocer y defender la Concepción Inmaculada de la Virgen, predicó este misterio en los púlpitos con aplauso de los pueblos, le defendió en las escuelas, hizo que el cristianismo celebrase su fiesta aprobada por la silla apostólica. Sí, es la orden franciscana que hizo todo esto en honor de María, y aún a esto debió su aumento maravilloso. La religión seráfica, dice su cronista Curnejo, cereció con dulcísimo néctar sus favores, debió a su patrocinio sus grandezas, tiene puestas en su amparo sus mayores esperanzas, consagróse desde sus principios a su obsequio y publicó siempre sus glorias, celó con ardimiento sus aners y pleiteó a toda costa su nobleza, sacando en limpio la carta ejecutoria de su original pureza. Existe una identidad de pensamiento, un único deseo y una misma acción en toda la orden, los religiosos son las doctores en las universidades, los predicadores del pueblo, los escritores y misioneros, que ya disputen, enseñen o escriban, tienen una misma idea. Las religiosas de la segunda orden son fervientes devotas y entusiastas propagandistas, y no pocas veces escritoras de altos vuelos. La orden tercera, difundida por todo el mundo, forma las numerosas cofradías y hermandades de los pueblos. Diríase que Dios la escogió como al pueblo de Israel, para que conservase la tradición e hiciese público al mundo el misterio de la Concepción sin mancha de María. Pío IX, de la Orden Tercera, debía llenar de gozo a toda la orden franciscana y a la Iglesia católica. Nada faltaba. Las objeciones de los contrarios quedaban pulverizadas. Los pontífices, en una serie no interrumpida desde Alejandro VII, habían sido favorables, y hasta algunos, como Sisto V y Benedicto XIV, trataron de definirle. Ninguno favoreció francamente la doctrina contraria. Los concilios de Basilea, Avignon y Trento y publicaron decretos igualmente favorables. Existía una tradición constante en el seno de la Iglesia que se manifiesta en los Santos Padres y en el culto litúrgico. La misma orden de esto domingo no podía considerársela como de opinión contraria, ni tampoco a su escuela tomista. Había, sí, en ella un elemento que, por exceso de escolasticismo, habíase declarado en oposición, pero nunca la orden salió fiadora ni responsable de sus doctores, y sabemos por otra parte, que en su seno abrigaba una devoción tierna a la Inmaculada Virgen, no siendo pocos los doctores y sabios que escribieron en defensa de este misterio. Debe considerarse a los escolásticos tomistis de oposición como notas discordantes de la verdadera escuela de esto, toma así como instrumentos de que se valió la divina providencia para realzar más y más la verdad. Diríamos que la Concepción Inmaculada de María entraba en el sistema tomista como una consecuencia y en el descoto como un principio, que en la orden dominicana era una devoción y en la de San Francisco un culto, disputaban los de ambos partidos, y algunos de santo Tomás pretendieron negar la Concepción sin mancha, no tanto por ella misma, cuanto por ser la dea prima de los escotistas, por eso, vese a los dominicos y franciscanos siempre unidos, menos en este punto, y por eso fue también necesario que sobreviniese la decadencia del escolasticismo para que cesasen las enojogas disputas, y unos y otros, unidos en la misma doctrina pidiesen a la Iglesia la última definición dogmática. En la conciencia de todos, con raras individuales excepciones, estaba que podía ser en realidad definido. Más aún,
Era común pensar que había llegado el tiempo conveniente y que toda dilación resultaba en perjuicio de la Iglesia y de las almas. En estas circunstancias, Pío IX visitó en 1847 el convento do San Buenaventura, alla Polverta, en Roma, de la Orden Franciscana, donde Ade miró una carta autógrafa de San Leonardo de Puerto Mauricio. El Papa hizo sacar una copia que llevó consigo. La providencia divina había conservado aquel recuerdo del apóstol de Italia y amigo de Benedicto XIV, porque Pío IX había meditado sobre el medio de declarar dogma de fe el misterio de la Inmaculada Concepción sin necesidad de recurrir a un concilio, que se hacía imposible por el estado de las naciones y las ideas que conmovían al mundo, y allí, en aquella carta escrita hacía un siglo por un santo, se decía expresamente que el medio más conveniente era escribir a todos los obispos del mundo para obtener su sentimiento sobre esta cuestión. Esto equivalía a un concilio, y el Papa podía con más satisfacción definir esta universal y piadosa creencia. A María Santísima siempre Inmaculada tota pulcra es, María, et macula originalis non est in te, himno gloria, gloria. La armonía de Lozana jubiloso vuelo encumbra victorioso en las alas de la fe. Toda hermosa eres, María, mancha alguna en ti no fue. Gloria. Canta el firmamento en las arpas celestiales, y responden los mortales con los himnos del amor, inefable es el consento para gozo del Señor. Toda pura, toda bella, eres madre al humanado, tu candor inmaculado y sin nube tu beldad, dice alegre toda estrella tanta gloria celebrar. Toda bella, toda pura eres, hija del Eterno, que a la sierpe del Averno la servizo yaste así. No hay de Dios excelsa hechura bella y forte al par de ti. Toda vela, dulce esposa del Espíritu Divino, eres astro matutino que las sombras ahuyentó, y tu luz maravillosa, nunca, nunca desmayó. De este ornato ya blasona el que anhelo fue incesante, el que fue ruego triunfante, el que siempre honor te fue, más con él ya te corona la palabra de la fe, gloria, gloria, etc. Gracias por llegar al final. Si te ha gustado comenta, dale dedito arriba, comparte y activa la campanita de las notificaciones. Si tienes sugerencias son bienvenidas. Nos ayudan a brindarle mejores publicaciones y nuestro equipo contesta con gusto los comentarios. Con María Madre. Como Reina Protectora y Abogada nuestra. Dios te bendiga.